Paz y bien, queridos siervos del Señor, pues a cada uno de ustedes en esta semana del tiempo ordinario, que es la 19 semana, que estamos y la liturgia de la iglesia nos presenta. Hoy queremos compartir el Evangelio de San Mateo en su capítulo 14, 22 al 33, y también los textos de la primera lectura de Primera de Reyes 19, 9, 11 al 19, y también la carta de los Romanos 9, 1 al 5. Vamos entonces a entrar directamente en esta temática que el Señor nos permite, especialmente en este tiempo difícil que está pues de moda, pues si se puede decir en estas palabras, que es la crisis de sanidad y también la crisis económica que se avecina, que no que se avecina, ya estamos viviendo en el mundo entero y especialmente en nuestros países de vía de desarrollo. Por ello el Señor tiene un mensaje alentador, un mensaje especial. Esa aparente silencio en este tiempo de dificultad donde muchos cristianos también dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Verdad? Y también la gente que no cree nos critica a los cristianos y nos dice, ¿dónde está tu Dios? Pero hoy en el texto, tanto en la primera lectura de Reyes como en el Evangelio, el Señor nos enseña a nosotros, sus hijos, que en esos tiempos de crisis son los tiempos especiales para poner en práctica nuestra fe y para aferrarnos especialmente a nuestro Señor Jesucristo. Y tomamos el Evangelio de hoy, que es tomado de Mateo 14, 22 al 33, dice la palabra del Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegar al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de la tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenía el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua, y cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndole, calma, soy yo. No tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y comenzaba a hundirse. Gritó, sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, ya que el Señor nos da la oportunidad de compartir realmente su bendita palabra para este domingo y para todos los días de nuestra vida, pues esa experiencia de los discípulos y la experiencia de Pedro es la experiencia de muchos de nosotros los cristianos. Y es la experiencia también de los que tenemos también el cargo de administrar las cosas de Dios. A veces nos sentimos solos, nos sentimos defraudados, sea porque nuestros proyectos no se realizaron o el plan pastoral que teníamos, o también dentro de la misma iglesia, las contradicciones que a veces tenemos entre servidores y también con el pueblo de Dios, pero más que todo entre servidores, cuando no sintonizamos realmente la palabra de Dios en nuestra vida. En la vida personal también, y con este tiempo de dificultad, donde el dinero cada vez hace falta y vivimos esquivando la muerte, si lo queremos decir en ese sentido,
¿verdad? Con esta pandemia, y a eso sumémosles muchas cosas personales, ¿verdad? Entonces viene ese momento en la que nosotros dudamos. La duda nos trae al miedo y el miedo a la inseguridad. Y la respuesta del Señor es clara, una respuesta que nos convence, pero también nos exhorta y nos dice, ¿verdad? Como los discípulos, nos dice, igual que a los discípulos, igual que a Pedro, no tengas miedo, ¿por qué dudas? Muchas veces aquí en este evangelio nos enseña que podría parecer que Jesús es especialmente exigente por pedirle de creer a Pedro y nada más o nada menos que se puede caminar sobre el agua. Y la respuesta es, qué poca fe tienes. Parece recriminarle. Pero sin embargo, esta manera de interpretar el evangelio es más propia de aficionado en ese sentido, o de una manera esotérica o paranormal, lo que un creyente puede tener en Cristo. Pedro se hunde precisamente cuando su fe deja de estar anclada en la persona de Jesucristo y se desvía hacia los hechos extraordinarios caminando sobre el agua. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Lo mismo pasa cuando nuestra fe, comenzamos a dudar, es cuando realmente nuestra fe deja de estar anclada en Jesucristo. Cuando a veces nuestra fe se desvía y a veces ponemos nuestra confianza en las cosas materiales, en nuestra fuerza o en lo que diga las demás personas. O en nuestras seguridades, en nuestras religiones o lo que sea. Y dejamos poner nuestro corazón y nuestra confianza en la persona de Jesucristo. Pero, y ahí donde el Señor sale en esta perícopa que en este domingo que nos está enseñando y utilizamos el tema de la tempestad y de las aguas para ilustrar la condición del discípulo, la condición del cristiano, la condición del individuo entre el terror, entre la duda, entre la incertidumbre, entre la enfermedad, entre el abandono, entre la pobreza, entre la escasez, entre la muerte o lo que queramos decirle, si le queríamos decir en ese sentido, ¿verdad? Pero por otro lado está la fe, la confianza. Y en efecto la escena de Jesús y Pedro caminando sobre las aguas del lago de Genesaret posee una continuidad con los temas precedentes en el Evangelio de San Mateo. Si en el relato de la acogida y la alimentación de la muchedumbre, los discípulos aparecen desvalidos ante la gente y también ante esa gente desamparada, que es una experiencia también como la que tenemos hoy en día, ¿verdad? Ante la interpelación de la necesidad inmediata del gentío, ahora mismo ocurre frente realmente a los ¿cómo le podríamos decir? En diferentes circunstancias, la sola de la fuerza y los elementos naturales. En ambos casos Jesús con autoridad sobre los elementos como los discípulos que aquí arrima el consuelo y la confianza. El relato se estructura en tres partes, que tenemos que verlo aquí, en tres partes. En la primera parte, vemos en la primera parte, versículo 22 y el versículo 23. Lo sitúa en los discípulos separados de la gente obligado por Jesús a subir a una barca y esperarlo al otro lado de la orilla del lago. Esto prepara la secuencia de los hechos que se avecina y pone de relieve la diferencia que existe entre Jesús y sus discípulos. Es Jesús quien debe despedir a la gente. Y es Jesús quien obliga a los discípulos a alejarse a fin de que Él pueda retirarse a orar a solas. Esto nos enseña a nosotros que la vida del cristiano
no puede ser una vida diferente que la de su maestro, que es Jesucristo. La vida del cristiano tiene que ser una vida de constante oración, de constante comunicación, aún en medio de dificultades, aún en medio de tormentas, aún en medio de crisis, aún en medio de críticas, de abandonos. Es cuando más tenemos que aferrarnos, queridos hermanos, a la oración y de pedirle a Dios que no se haga nuestra voluntad, que no se haga nuestros caprichos, que no actuemos de acuerdo a las circunstancias externas, que no actuemos de acuerdo a las necesidades materiales, sino que realmente actuemos de acuerdo a su voluntad, a su santa palabra y más que todo guiado por el poder del Espíritu de Dios. Si no hay esa sintonía con el Señor a través de la oración, difícilmente podemos tomar decisiones. Difícilmente podemos invocar en los momentos difíciles y hacer presente el poder de Dios si realmente no aprendemos a sintonizarnos con Jesús. No nos dejemos llevar por la exigencia del trabajo o lo que realmente nos lleve cada día, sino que tenemos que dar un espacio. Jesús usted miraba en el tiempo de él para estar con el leproso, con los enfermos, con los necesitados. Él tenía tiempo para todos, pero más que todo, daba el tiempo para hablar con Dios. No tomaba decisiones, sino lo hacía en sintonía, en comunicación con el Padre Celestial. Porque sabía que la fuerza le venía de ahí. La capacidad le venía de ahí. ¿Cuántas veces en tu hogar o en tu vida laboral o personal, lo que sea, tomas decisiones, a veces enojado, tomas decisiones desesperado, tomas decisiones porque tal vez alguien te critica o tomas decisiones equívocas porque no te queda aparentemente otra alternativa? ¿Cuánta gente deja la iglesia, deja el ministerio? ¿Cuánta gente acude a los divorcios? ¿Cuánta gente deja muchos proyectos porque no son capaces de ver más allá de sus narices, porque no viven esa sintonía? Es la experiencia también de los discípulos. En la segunda parte que conlleva el otro versículo, 24 al 27, constituye el cuerpo de la narración, adquiriendo, se puede decir, adquiriendo visos de gran dramatismo. La barca estaba distante de la tierra firme, de la seguridad que le otorgaba la cercanía tanto de la orilla como de la orilla o hacia Jesús. Se encuentran zarandeadas por las olas a merced del viento contrario, aunque en el pasaje se halla en continuidad con el relato del capítulo 8 de Mateo sobre la tempestad calmada del versículo 23 al 27. Esto no es simplemente un relato sobre un milagro, sobre la naturaleza. No es la furia de la tempestad el tema central, sino la debilidad. Escúcheme bien. El tema central no es la furia de la tempestad. El tema central no es la crisis, sino la debilidad de Pedro y la debilidad de los discípulos, que también es la debilidad de muchos de los cristianos y también de muchos de nosotros, los servidores, que nosotros fracasamos, fallamos y nos dejamos llevar por nuestras debilidades en vez de aprender a confiar en Jesucristo. A veces dejamos que nuestra debilidad sea la que nos gobierna y no esa sintonía que nos trae paz, serenidad, conocimiento, certeza. Queridos hermanos, ¿cuál es tu debilidad a la luz de este evangelio? Como dije, aquí no estoy hablando de la tempestad.
Aquí no estoy hablando de los problemas. Tu debilidad es el orgullo, la autosuficiencia. Usted puede ser una persona que puede conocer la Biblia, la letra de la Biblia, pero hay un gran abismo, escúcheme bien y no lo malinterprete, entre leer un texto bíblico y otra diferencia es someterme a la bendita palabra de Dios con amor, humildad, reconociendo que no siempre tengo la razón en todo. Y déjeme decirle que eso tiene que ser realmente una experiencia de muchos de nosotros. Cuando hay problemas en el matrimonio, ¿qué buscamos? Salidas que complazcan nuestros caprichos y nos justifiquemos. Cuando fracasas un negocio, salidas que justifiquen mi mediocridad, mi cobardía. Si somos servidores en la iglesia, ¿qué buscamos? ¿O qué queremos justificar? Echarle la culpa a los demás. Y podré ir numerando muchas cosas. Hoy el Evangelio nos enfoca y nos enseña realmente a ver nuestras debilidades y a trabajar en ellas y aprender a canalizarlas y utilizarlas como fortaleza. Cabe notar que las aguas son vividos, símbolo de inconsciente, en el cual es tanta fuente de creatividad como también de amenazas y de hecho. El viento que en el Antiguo Testamento remite la presencia o el paso de Dios, que es un hálito de vida, como también portadora potencial de la muerte. Y a estos símbolos se añade de la barca, primitivo referente de la comunidad cristiana en la iglesia. En su conjunto constituye el tapiz de la situación de la iglesia primitiva. La lejanía de Jesús, seguidores inmersos en la duda, la confianza que parece requebrajarse, el peligro que los zarandea, los vientos de la historia. Esto representa también la situación que en toda la época las comunidades cristianas tienen que enfrentar. En la tercera parte del versículo 28 al 33, hay una elaboración del Evangelio de Mateo con respecto a la versión que presenta Marcos. Ubica el diálogo entre Jesús y Pedro, la zozobra de su fe. De modo que alguno de estos referente es la primicia de Pedro, es decir, más bien Pedro aparece como el carácter de zozobra. Más es siempre la mano de la palabra de Jesús por el miedo y grita, sálvame, como dice en el versículo, sálvame Señor, como dice en el verso 30. Veamos, ahí Jesús tiende su mano salvadora. La duda de Pedro es que prestó más atención al viento que arrecía a su torno que a la voz de Jesús. Le prestó más atención a las olas y al viento que va y viene. Así somos nosotros también. Les prestamos más atención a la situación que está pasando, a lo externo. Le prestamos más atención a lo que dice la gente de uno. Le prestamos más atención a las cosas que vienen de afuera, más atención a mi trabajo, a cuestiones, o le prestamos más atención a las circunstancias que estamos viviendo. ¿Cuánta gente dice,
es que no soy capaz de poder salir de esta situación, siento que ya no tengo la fuerza, mejor me quedo aquí, mejor renuncio a esto, renuncio a aquello, me divorcio, dejo esto, lo otro. La gente le presta más atención a lo de afuera, pero no le presta más atención a lo de adentro, porque no ha aprendido a sintonizar, a obedecer y a escuchar la voz de Dios en su vida. Igual que a mí me ha pasado, cuando estamos en un momento difícil, cuando uno está experimentando unos quebrantos de salud, cuando estoy experimentando alguna crisis de cualquier índole, o cuando uno no encuentra cierta salida o ciertos proyectos, qué sé yo, le prestamos más interés a eso. Nuestros oídos, nuestros ojos, todos nuestros sentidos, incluso lo que viene de adentro, nos enfocamos en la situación. En esa situación. Y sentimos que nos ahogamos. Y nos olvidamos de la presencia de Jesucristo en tu vida. Nos ahogamos más en el vicio, en el miedo, en el qué dirán, el que no tengo, el que no puedo, o lo que otro dice, o lo que se viene encima. Y perdemos la atención de escuchar la voz de Dios y su actuar en nuestra vida. Ahí es cuando nos hundimos. Ahí es cuando tocamos fondo. Le estamos dando el poder a esas cosas pasajeras. Le estamos dando el poder, si es una enfermedad, a la enfermedad. Le estamos dando el poder al problema, si es el problema. Le estamos dando el poder a lo que la gente critica, si es chisme, qué sé yo. Y ahí donde nos debilitamos, ahí donde perdemos el control, ahí donde hemos aprendido, ahí donde dejamos de sentir esa presencia. Pensando bien, retrocediendo, entre los magos mediáticos, no hay mayor prueba que caminar sobre las aguas. El otro día vi un programa de televisión donde explicaban los trucos utilizados por los magos para tal proeza. Y recuerdo, por supuesto que todos sabemos que los magos juegan con la ilusión óptica y la manera como funciona nuestro cerebro, cómo se procesa la información que nos llega. Nos sorprendemos como la ley que gobierna el mundo material parece momentáneamente suspendida. La magia es una manera de jugar con nuestra limitación, con nuestra mente y con nuestra imaginación humana. Nada por aquí, nada por allá, dice el mago. Quedamos maravillados, atónitos. Sabemos que es un truco y que de alguna manera estamos siendo engañados. Pero ese momento de asombro de lo maravilloso nos distrae y como que nos perdemos en el tiempo una y otra vez. Muchos buscamos en los relatos bíblicos de Jesús magos. Al parecer, Henri Guéyer, un escritor, hablaba que nos encanta el espectáculo, los vientos, la tormenta con la barca zarandeada, lo que sea. Inclusive no podríamos imaginar cómo quedaría una sobreproducción de Hollywood, lo que sea, ni qué hablar de Jesús caminando por las aguas, algo realmente fantástico. Pero Jesús no es un Jesús que pueda salvar
sino solo entrenar. Cuando nuestra mirada se centra en lo portentoso, en el mensaje del Evangelio que se pierde realmente zozobrando, al igual que Pedro en las aguas, no lo duda, sino que le muestra su amor, pero también le muestra lo débil que es él y los discípulos. Preguntémonos sinceramente, ¿qué diferencia hace que Jesús camine o no sobre las aguas? Nuestra fe no se basa en milagros. Cuidado. Nuestra fe se basa en la persona de Jesús, que es la palabra viva encarnada de Dios. Y como decía en forma de pregunta, ¿qué diferencia hace que Jesús camine o no sobre las aguas? Alguien diría, depende. Si se lo toma literalmente, Jesús no sería muy diferente a muchos milagreros y personajes semejantes de su época. Es más bien que habría que preguntar que si Jesús no conocía alguno de sus trucos que vemos hoy en televisión. Nos entretiene, pero no nos salva. Pero las aguas sobre las que camina Jesús no son solo las aguas del mar de Galilea, sino las aguas de nuestras propias dudas, que amenazan con hundirnos, engullirnos. Ahí viene Jesús. Él viene a salvar. Viene a salvarnos para que no nos hunda, pero no nos quita la tormenta ni las pruebas externas. Él viene a salvarnos del abismo que se abre dentro de nosotros, que es la duda y el miedo y la flojera. Por ello Jesús representa el amor de Dios, misericordioso y paciente, pero también en ese pasaje reprende a Pedro. No por su incapacidad para desafiar los elementos de la fuerza de la gravedad, no porque no haya probado que puede ser tan buen mago como él, sino que por su falta de confianza, por su falta de certeza, si lo queremos decir, por su duda en la persona de Jesús. Si la confianza es lo que indica dónde está puesto nuestro corazón, entonces el corazón de Pedro estaba en otro lado. Hoy en día que está de moda el coronavirus y la crisis económica, ¿cuántos cristianos se quejan? ¿Cuántos cristianos están negando la existencia de Dios? ¿Cuánta gente se está frustrando? ¿Cuánta gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Cuánta gente se lamenta, se enoja? Y peor que todavía no hay ni siquiera una vacuna ya en práctica. Y a eso súmele la crisis económica y otras crisis. ¿Cuántos de ustedes le está poniendo más interés a estos problemas? ¿O cuánto de ustedes le está poniendo más interés al problema que tiene con su esposo, con su esposa? ¿Cuánto de ustedes está poniéndole más interés al problema del vicio? Porque le está dando tiempo, corazón. ¿Cuánto de ustedes o de nosotros le estamos dando más interés a la situación que estás viviendo hoy? Piensa en este momento. ¿Cuánto interés, tiempo, pensamiento, fuerza estás poniéndole al problema que tienes? Y te estás olvidando de la promesa de Dios a través de Jesús en tu vida. ¿Cuántas veces cuando no has podido encontrarle solución, muchos cristianos acuden a brujos, adivinos, rezanderos,
y no doblan rodilla y no aprenden a hacer silencio en su corazón y desde adentro hablarle al Señor, desnudar su alma y decir: Señor, aquí estoy con mis debilidades, con mis problemas, con mi enfermedad, con mi incertidumbre, pero creo en ti. A pesar que los pronósticos, la noticia económicas, de salud, lo que sea, son contrarias, pero yo me mantengo firme aquí en mi casa, en esta situación. Deja de pensar en esa situación que está diciendo. No estoy diciendo que seas despreocupado. Lo que tú tienes que hacer, arréglalo, pero sin perder el horizonte, sin perder la paz, sin perder la armonía, sin perder esa confianza en Dios, porque es ahí donde Dios está actuando en tu vida. La confianza y la fe son elemento importante, hermanos y hermanas. Elemento importante. Si la confianza es lo que indica dónde está puesto nuestro corazón, fíjate lo que digo. Si la confianza es lo que indica dónde está puesto nuestro corazón, entonces el corazón de Pedro estaba en el otro lado. ¿Cómo lo puedes tener tú o yo? Está más preocupado por el show de los acontecimientos. Caminando sobre las aguas, qué sé yo. Pero no había perdido ese contacto, aunque lo tenía al frente, había perdido ese contacto, esa sintonía con Jesús que lo estaba llamando. Había perdido esa confianza en la promesa de la palabra de Jesús. Cuando se está hundiéndose, sintiéndose solo, ahogándose, aclama y pide. Jesús viene y le dice: ánimo, soy yo, no temas. Así te lo dice. Aunque el doctor te dijo que no hay remedio, que ya no tienes cura. Alguien te dijo que no tienes solución tus problemas. O que no puedes salir del vicio, que no puedes cambiar. Aunque la gente te encasilló, ya te puso etiqueta. El Señor te dice: ánimo, soy yo. Aquí estoy. No tengas miedo. La confianza y la fe en Dios y al demonio. Más en la mayoría de los casos, los demonios no es más que la falsa confianza. Los demonios son la falsa confianza en la fuerza que creemos poseer, más en realidad que no posee. La distancia entre nosotros y las fuerzas se desvanecen. Nos inflamos. Es que yo sí puedo. Yo no necesito de alguien. Estamos a su merced del demonio. Pero la fe en Dios solo surge, ¿cómo le podría decir? Solo surge en los intersticios, si lo queremos decir en esas palabras, en los intersticios, ¿sí? Intersticio sería, de la tempestad de la vida, como cuando en medio de la zozobra una palabra de vida dirige el ser, digamos, a un ser que está cercano a nuestra vida y nos ubica. Ahí donde el Señor también se manifiesta, queridos hermanos. Es la experiencia también de los discípulos. ¿Y qué le dice? Hay una palabra que a mí me maravillaba y también decía, ¿verdad? Decía, en esta parte, dice: entonces Pedro respondió: Señor, sálvame. El momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes. Qué poca fe tienes. Cuando
te dejas llevar por la situación, cuando te dejas llevar por tu orgullo, cuando te dejas llevar por tu arrogancia, cuando te dejas llevar por la circunstancia, te dejas llevar por lo que otro diga, te dejas llevar por tu propia fuerza, te dejas llevar por el show, te dejas llevar por cualquier cosa. Qué poca fe tienes. ¿Por qué dudas? Le dice el Señor. Le recrimina, le pregunta, ¿por qué dudas? Esa experiencia es de cada uno de nosotros. Que también es una experiencia como la tuvo el profeta, que escuchamos en la primera lectura, Primera de Reyes, ¿verdad? En su capítulo 19. 9, 11 al 13. El aparente silencio de Dios, que es siempre palabra. En ese texto, la experiencia de Elías en el Horeb, que es el Sinaí, es una historia religiosa llena de contenido místicos, probablemente de una pieza que muestra la religiosidad del Antiguo Testamento. El miedo de Elías, para entender un poco, es el miedo de Elías a la reina Jezabel, que quería desplazar a Yahvé por el Baal fenicio y forma. Y no le queda más remedio que el destierro del reino del norte de Israel, donde se estaba consumando aquella catástrofe. Fíjense. Elías marcha en busca de Dios. Lo busca con todo el alma y con todo el corazón, porque el pueblo no quiere oponerse con toda su fuerza a la tiranía de la reina. Entonces el profeta quiere ir a los orígenes, a sus orígenes, al Dios del Sinaí, de la alianza, de los mandamientos, y casi pero sin fuerza. Se refugia en una cueva pero lleno de miedo, y se le anuncia el paso de Yahvé, porque Dios siempre pasa por la vida de las personas. A mí me gusta mucho este texto que hablaba, ¿verdad? Dios siempre pasa en la vida de nosotros, en toda la vida. Y también del pueblo, como hoy en día. Dios se hace presente en medio de esta situación que estamos viviendo. Y está esperando la respuesta también que nosotros le demos en medio de esta crisis. Que también era la experiencia del profeta. Pero no lo hace de cualquier forma y de cualquier manera. También para Elías, un luchador yavista, es necesario una purificación. Es necesario un aprendizaje para que no se le eleve el ego. Los pastores, servidores, tenemos que ser purificados. Porque si no se nos eleva el ego y perdemos la sintonía y la gracia de Dios cuando nos volvemos arrogantes y orgullosos de pretender que todo lo sabemos, no como la fantasía que vemos por la televisión. Entonces, es necesario la purificación, es necesario la prueba. Es necesario a veces experimentar que nos abandona la gente, es necesario experimentar que a veces nos sentimos solos. Es necesario a veces experimentar esa persecución, porque ahí se conoce un verdadero servidor y no infantiles, fanáticos, inmaduros, porque Dios quiere hombres y mujeres que estén al frente de la iglesia, no perfectos, pero sí personas con los pies en la tierra, personas realmente con amor, personas realmente con convicción, con conocimiento, con una experiencia profunda del Dios vivo en la persona de Jesucristo. En ese sentido, hermanos, Dios no aparecerá como lo esperaba el profeta y como a veces muchos de nosotros lo esperamos,
Primero ve un viento, después un terremoto y finalmente el fuego, pero allí no estaba Dios. Dice el texto con mucha intencionalidad. Esas son expresiones simbólicas con las que se es arropado siempre la manifestación divina en la antigüedad. Y eso es una lección que se debe de aprender, quizás para dar a entender que Elías no puede luchar con estas mismas armas contra Jezabel y su religión. Son elementos cósmicos muy artificiales que ha dado a Dios una imagen de temblor o terror. Pero aquí lo que quiere enseñarnos el texto es que el profeta no puede ponerse a contrarrestar a la reina Jezabel con su idolatría con la misma actitud. ¿Qué quiere decir? Si la reina viene con todas esas artimañas, con armas y con todo a imponer, nosotros no vamos los cristianos o los que creemos en Dios, no vamos con violencia, ni con mentira, ni con fantasía, sino con la verdad, con una actitud diferente. Y ahí es porque muchas veces nosotros queremos responder con la misma actitud que nos hacen las personas. Si alguien nos ha hecho un mal, nosotros queremos hacerle mal. Y el Señor dice no. Si alguien habla mal de nosotros, muchas veces queremos responder hablando mal de esa persona. Y Dios dice que no. El Señor nos enseña lo contrario. La pregunta es, ¿dónde está Dios? En el silencio. La famosa expresión hebrea, kol, de maná, daká, ha dado pie a numerosa lectura de interpretaciones. Ese silencio profundo. En ese silencio profundo, en medio de la tormenta, es donde puedes encontrar la fuerza y la presencia de Dios en tu vida. No en el escándalo, no en las peleas, no devolviendo mal por mal. Uno quisiera acabar con esa gente que están haciendo daño a la iglesia, están haciendo daño a los servidores cuando están criticando mal de un servidor, o están dañando una familia cristiana, o están perjudicando a los mismos compañeros. El Señor dice que no debemos actuar de esa manera. El profeta perseguido y angustiado no puede exigir al Dios del Sinaí, de la Epifanías cósmica, que sea como el profeta que quiere que sea o como quieren muchos de lo suyo. Dios está y se manifiesta incluso en lo más profundo del infierno que uno puede estar viviendo, es decir, de la circunstancia crítica que uno puede vivir. Y de mucha manera. Es verdad que nos gustaría que a todo el mundo que Dios fuera tan terrible como Jezabel para darle el merecido y que Dios gane y todo, como decía hoy mismo el día, pero Dios se manifieste en el silencio de tu corazón. Aprende a escucharlo. Aprende a escuchar su dirección. Termino con esto. Querido hermano y hermanas en el Señor, me he tomado este tiempo, no soy tan amante a los videos ni a cosas por el estilo, pero creo yo que son los medios inmediatos, para aportar un granito de arena, animarte en este tiempo difícil. Y si tú estás pasando por ese aparente silencio, donde las aguas, los vientos de los problemas, de la soledad, la enfermedad, las crisis económicas, o las críticas, los escándalos, los errores, los vicios, lo que sea, el Señor te dice, como le dijo a Pedro, no dudes, no ponga la mirada a los problemas, ni tampoco huyas, dando tu brazo a torcer, sino que en medio de esa situación, entrégate a Jesucristo y dile, Señor, aquí estoy con mis problemas. Yo quiero que antes de terminar esta pequeña reflexión de este domingo, ahí donde tú te encuentras, yo quiero que haga esta pequeña oración conmigo.
Cierra tus ojos, abre tu corazón y diga conmigo: Señor, ciertamente en mi vida he pasado y estoy pasando situaciones difíciles, donde me siento solo o sola, donde siento que ya no puedo más con mi familia, con los problemas, con la falta de dinero, con la falta de trabajo, con mi enfermedad o lo que sea. Pero hoy me entrego a ti, Señor Jesús. Sé que tu palabra tiene poder y sé que tú estás con nosotros hasta el fin del tiempo. Como lo tuviste con el profeta, nunca lo abandonaste. Y como tuviste con los discípulos y sigue estando, ayúdame. Dame esa fuerza, esa confianza. No deje que me hunda en mi ignorancia, en mi fanatismo. No deje que me hunda en la desesperación, en la duda, ni en el miedo. Señor, me entrego a ti. Entrego todos mis problemas, mis dudas, mis miedos, y ayúdame a levantarme de la situación que estoy viviendo. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa. Y pongo en tus manos mi vida, mis proyectos, mis problemas, mi familia y a las personas que amo. Gracias, Señor, por este mensaje maravilloso. Amén. Bien, hemos terminado. Que Dios me los guarde, ¿verdad? Espero, como dije, aportar un granito de arena. Espero que les ayude mucho. Recuerda el mensaje del Señor. En el aparente silencio, en esa tormenta, está Dios. Descubre, siente su poder. Que Dios les bendiga a todos y fuerte abrazo, y siempre tratemos de hacer lo mejor que podamos hacer. Y no te olvides que es un tiempo de compartir, de ser generoso en todas las áreas. No solamente en lo económico, sino ser generoso en el perdón. Si antes de esta pandemia no eras capaz de perdonar, ahora atrévete a perdonar. Atrévete a amar. Atrévete a compartir perdón, amor y también lo que Dios te ha bendecido con lo material. Que Dios me lo bendiga. Será hasta una próxima, y siempre recuerde de hacer siempre el bien y ayudar a tu prójimo.